¿Puedes entender una historia en español sin leer? Hoy lo vas a descubrir. Primero escucharás una historia despacio y con transcripción. Luego aprenderemos el vocabulario y expresiones. Después escucharás la historia otra vez, pero a velocidad natural y sin texto. Así entrenarás tu oído para las conversaciones reales y te preparas para hablar con nativos. ¿Comenzamos? Yo tenía una amiga, Ana María. Éramos tal para cual. Vivíamos en la misma comunidad donde teníamos una piscina y una cancha de baloncesto. En verano, siempre estábamos juntas. Pasábamos horas en la piscina jugando a ver quién aguantaba más tiempo bajo el agua. Un día me dijo algo que lo cambió todo. He encontrado trabajo en un bar del centro, me dijo muy feliz. Yo sonreí y por dentro pensé, bueno, nos veremos igual, aunque sea menos. Pero no. Pasaron los días, las semanas, y mi amiga no bajaba nunca a la piscina. Hasta que un día me la encontré de sopetón. Fue un día cuando salí a comprar pan. Y ahí estaba ella, en una terraza, trabajando. Llevaba una bandeja con café y tostadas. Corrí para saludarla, pero al verme se tropezó. Y claro, bandeja al suelo. Menudo numerito. Zumo por aquí, café por allá y una tostada en mi camiseta blanca. Nos miramos con cara de susto y al segundo nos tronchábamos de risa. Ella dijo, «Tía, esto solo me pasa contigo». Pero lo mejor vino después. Mientras arreglábamos el estropicio, su jefe salió y me preguntó, ¿tú también quieres trabajar aquí? Yo me reí, pero él no estaba de broma. Total, que terminamos trabajando juntas. No era la piscina, pero seguimos compitiendo a ver quién se zampaba más tostadas. Vamos a descubrir el vocabulario y las expresiones clave con ejemplos claros para que hables español con más seguridad. Éramos tal para cual. Esta expresión significa que dos personas son muy parecidas en su forma de ser, en sus gustos o en lo que hacen. Es como decir en inglés, we were made for each other. Pero en español no siempre tiene sentido romántico. Éramos tal para cual. Puede ser entre amigos. Veamos ejemplos de cómo lo puedes usar tú en tus conversaciones. En la oficina, Pedro siempre cuenta chistes malos y Juan siempre se ríe de ellos. Son tal para cual. De sopetón. De sopetón significa de repente, sin esperarlo. Es cuando algo pasa rápido, sin aviso y te sorprende. Veamos ejemplos de cómo lo puedes usar tú en la vida diaria. Estoy comprando en el súper y de sopetón aparece un profesor que tuve hace años. Otro ejemplo. Estábamos en clase y de sopetón entró el director. Y si te gustan este tipo de expresiones reales, échale un ojo al curso Spanish Step by Step. El link, como siempre, en la descripción. Menudo numerito. Esta expresión se usa para hablar de una situación exagerada, caótica o vergonzosa. Es como decir en inglés,
What a mess. Veamos algunos ejemplos. Estás en una boda y alguien se cae en medio del baile. Todos lo ven. Menudo numerito. Troncharse de risa significa reírse muchísimo, tanto que casi te duele la barriga o no puedes parar. Es más fuerte que simplemente reírse. Veamos ejemplos de cómo lo puedes usar tú en tus conversaciones. Un compañero imita al jefe en la oficina y todos nos tronchamos de risa. Dale like a este vídeo, que mi abuela me ha dicho que así me hago famosa en YouTube. Perfecto. Vamos con arreglábamos el estropicio. El estropicio significa un desastre, algo roto o desordenado. Y arreglar el estropicio es limpiar, ordenar o reparar lo que se ha estropeado. Veamos algunos ejemplos. El niño pintó la pared con rotulador y su madre tuvo que arreglar el estropicio con una esponja. Escucha de nuevo la historia, esta vez sin texto y a velocidad natural. Tu misión: identifica las palabras y expresiones que acabamos de aprender. Yo tenía una amiga, Ana María. Éramos tal para cual. Vivíamos en la misma comunidad donde teníamos una piscina y una cancha de baloncesto. En verano siempre estábamos juntas. Pasábamos horas en la piscina jugando a ver quién aguantaba más tiempo bajo el agua. Un día me dijo algo que lo cambió todo. He encontrado trabajo en un bar del centro, me dijo muy feliz. Yo sonreí y por dentro pensé, bueno, nos veremos igual, aunque sea menos. Pero no. Pasaron los días, las semanas, y mi amiga no bajaba nunca a la piscina. Hasta que un día me la encontré de sopetón. Fue un día cuando salí a comprar pan, y ahí estaba ella, en una terraza trabajando. Llevaba una bandeja con café y tostadas. Corrí para saludarla, pero al verme se tropezó. Y claro, bandeja al suelo. Menudo numerito. Zumo por aquí, café por allá y una tostada en mi camiseta blanca. Nos miramos con cara de susto y al segundo nos tronchábamos de risa. Ella dijo, tía, esto solo me pasa contigo. Pero lo mejor vino después. Mientras arreglábamos el estropicio, su jefe salió y me preguntó, ¿tú también quieres trabajar aquí? Yo me reí, pero él no estaba de broma. Total, que terminamos trabajando juntas. No era la piscina, pero seguimos compitiendo a ver quién se zampaba más tostadas. Y recuerda que para entender mejor la historia y recordar el vocabulario más fácilmente, tienes el cuaderno gratuito. En el cuaderno hay también el resumen de todo el vocabulario, ejemplos y texto bilingüe de la historia. Tienes link en la descripción. Y oye, ¿sabías que los nativos tienen una expresión cortísima para decir relájate, no exageres? No usan tranquilo, tampoco dicen no exageres. Usan algo mucho más cómico. ¿Te imaginas qué dicen? Haz clic aquí y descúbrelo. Y colorín colorado, este podcast se ha acabado. Nos vemos la semana que viene. Chao.